Hola, buenas tardes. Bienvenidos a este nuevo OpenDC. Mi nombre es Vanessa Muriel Hohenberg y en los próximos 90 minutos vamos a desarrollar este taller que aborda una temática vinculada con el área de dirección de arte audiovisual, en esta oportunidad vinculada a las remakes. Antes de avanzar con esta particularidad que nos convoca hoy, les quería contar un poco, quería charlar un poco con ustedes para contarles un poquito qué es la dirección de arte, qué representa dentro del universo audiovisual, para poder después también, a partir de eso, entender cuál es el vínculo o cuál es el eventual aporte que puede hacer el área a una remake, ¿no? A una reversión de un film o de una serie o de cualquier producción audiovisual que ya haya sido hecha con anterioridad. Inicialmente, la dirección de arte es un área inespecífica y específica a la vez del quehacer audiovisual. Es inespecífica porque no es exclusiva del quehacer audiovisual, pero por otro lado es específica porque tiene sus propias modalidades, sus propias maneras de abordarse y cada vez más diferenciadas según en qué medio nos estamos desempeñando. Entonces podemos hacer como una especie de viaje en el tiempo y pensar en los inicios del cine, cuando todo era como un poco más teatral, más experimental, cuando las cámaras eran sumamente pesadas y limitadas en ciertos aspectos. En ese momento, la propuesta en general de composición de un producto audiovisual tenía más que ver con algo más frontal, más piramidal. Era mucho más difícil mover las cámaras y rodear o pensar en hacer, no sé, un traveling. Entonces, en ese momento se construían los sets, se construían los decorados con una mirada tal vez más parecida a lo teatral. De la mano del avance del cine avanzaron también las distintas áreas, entre ellas la dirección de arte, que en un principio no se denominaba dirección de arte, y se trataba más de un conjunto de oficios, ¿no? Regulados. Eran carpinteros, eran pintores, digamos, y todos ellos colaboraban y contribuían para tener estos decorados, estos espacios escenográficos. Con el paso del tiempo, todo esto fue evolucionando y ahí nos encontramos con una película llamada Intolerancia, de un director llamado Griffith, y esta película para muchos es el inicio de la dirección de arte entendida como tal vez la podemos entender hoy en día. También hay aspectos regionales. En nuestro país, por ejemplo, muchas veces pensamos en dirección de arte y para algunos realizadores es pensar desde la escenografía y para otros es pensar en una visión más integral de la imagen que tiene que ver no solo con lo escenográfico, sino también con todo lo que hace a la caracterización del personaje, ¿no? A su vestuario, a su maquillaje, a su peinado, a todos estos detalles que hacen como al ADN visual de un proyecto. Muchas veces decisiones que se toman a lo largo de la dirección de arte, de los procesos de la dirección de arte, después impactan en otras instancias, en un arte de un afiche publicitario, en una gráfica. Es decir, mucho de lo que recordamos de productos audiovisuales que nos han impresionado, para bien o para mal a veces, tiene que ver con las decisiones tomadas en el área de arte. En lo personal, me gusta y me parece importante poder tener esta visión integradora de ver el área de arte como un área que articula a otras áreas y que le da un sentido coherente a este todo de la imagen. Entonces ahí nos encontramos con escenografía, con vestuario, con maquillaje y con peinado, todos ellos articulados en función de un todo que le llegue de manera verosímil al espectador. ¿Qué significa esto? Que para el espectador sea creíble, que realmente pueda sumergirse en ese relato,
pensando o sintiendo que realmente esto es posible, que está sucediendo. Como espectadores, muchas veces, si no funciona bien este sistema, empezamos a dudar, ¿no? Empezamos a decir, pero esto no parece tan así, como que entra como una especie de desconfianza, se hace evidente que todo es un artificio y de alguna manera se pierde esta magia del cine, esta magia del audiovisual de permitirnos pasear por otras realidades, muchas de ellas inexistentes, porque el verosímil está dispuesto a todos los géneros, ¿no? No es buscar solo un género dramático o una comedia, sino que también tiene que ser verosímil el género de fantasía, el género de terror. Todos los géneros tienen sus leyes y esas leyes, conocer esas leyes, entender esas leyes, favorece a que se construya esta credibilidad en aquello que estamos viendo. Obviamente, estas leyes de los distintos géneros no son fijas y rígidas en el tiempo, porque son convenciones, ¿no? Son cosas como que de alguna manera el medio audiovisual propone y los espectadores vamos aceptando o no. Entonces, estas leyes de género tienen cierta flexibilidad y algunas han cambiado mucho a lo largo del tiempo. Y de alguna manera eso se vincula también con nuestro tema de hoy, que tiene que ver con las remakes, ¿no? Cuando una película, por ejemplo, exitosa, se vuelve a hacer, en general se hace, no en todos los casos, pero en general se hace muchos años después. Y cuando esta película se vuelve a realizar, de algún modo han cambiado muchas cosas, han cambiado capaces otra generación de espectadores, a nivel técnico, tecnológico, hay otros recursos disponibles. Hay también otras leyes o se han modificado algunas leyes de estos géneros. Entonces, el hecho de la remake, de volver a hacer una película tomando una historia que ya fue abordada, plantea distintos desafíos. Uno de los desafíos que plantea es que tenemos que lograr conquistar al nuevo y al viejo público, tal vez. Es decir, muchas veces probablemente les haya sucedido, uno ve una película que capaz vio, no sé, su primer versión hace años atrás, y si esa primera versión le gustó, a veces hay como una resistencia, ¿no? A aceptar y decir, y este protagonista no me gusta tanto, esto no me parece tan creíble. Entonces, para aquel equipo que está trabajando en la búsqueda de reversionar un proyecto que ya se realizó, hay como una serie de desafíos. Y el desafío también es poder despegarse de la versión anterior. En muchos casos, y en algunos de los cuales después voy a compartir imágenes con ustedes, em, hay como, más allá del guión adaptado a la pantalla, muchas veces han habido películas que han sido reversionadas muchas veces que provienen de un libro, es decir, provienen del mundo de la literatura. Y a medida que vamos viendo las distintas versiones de las películas, podemos ver cómo algunos directores eligen el camino de ser sumamente fieles y estrictos con lo que plantea el libro original y cómo otros se van dando como ciertas licencias para a veces agilizar un poco la dinámica de la historia, para actualizarla más, para que el público de alguna manera sienta que esta historia, que tal vez puede narrarse en una época anterior, le es más cercana. Digamos, siempre que trabajamos época, y sobre época voy a hablar mañana a la mañana en otro Open, pero no por eso vamos a dejar de mencionarlo ahora, siempre que trabajamos época hay un desafío importante para que el espectador, por un lado, tenga como esa curiosidad de cómo eran las cosas o cómo se podía desarrollar una determinada acción en una época pasada, pero por otro lado también está presente esta necesidad de que sienta nuevamente que este relato es verosímil, que esto podría haber sucedido y que se sienta también parte de este relato, ¿no? Que sea un espectador activo que siente
con empatía y con cierta, como con cierta picardía todo esto que está viendo como algo que realmente podría suceder y que lo interpela y que, o que le genera, dependiendo del género, que le genera una fantasía o que le genera risas o que lo pone en una situación reflexiva. Toda esta posibilidad del trabajo de época sumado al hecho de que a veces se trata de una reversión, hace que podamos mirar con distintos ojos, muchas veces, versiones pasadas, digamos. Uno de los casos, que es una de las películas que más reversiones ha tenido a lo largo del tiempo, es Mujercitas, que, como sabemos, surge del libro de Luisa May Alcott. Un libro que es un clásico, que está en casi todas las casas en algún formato y en alguna versión, y que a lo largo de los años ha sobrevivido al paso del tiempo, no solo el libro como objeto literario, sino también esta inquietud de los distintos estudios de realizar nuevas versiones a partir de la misma historia. Algunos se han tomado más licencias que otros. eh, Vamos a ver después algunos pequeños fragmentos de distintos ejemplos y vamos a encontrar que también en algunos casos es evidente cómo el paso del tiempo, por ejemplo, hace que las copias de las primeras versiones se vean muy distantes para nosotros en este momento. En algunos casos porque vemos a protagonistas que tal vez, si leímos el libro, parecen un poco mayores, porque en algún momento el cine fue mucho más conservador y entonces en el momento del casting las actrices tenían una apariencia de ser más grandes. O podemos ver cómo con la tecnología actual algunos efectos escenográficos, no sé, de envejecimiento de paredes y este tipo de cuestiones, cuando las vemos hoy, se ven de manera mucho más evidente, porque claro, es como si estuviéramos mirando con lupa, de alguna manera, estos productos que fueron realizados con otros recursos y con otras tecnologías, ¿no? Entonces la manera de engañar a la cámara, la manera de engañar al espectador ha ido cambiando significativamente a lo largo del tiempo, digamos. De alguna manera cada vez los trucos, si se quiere, de los realizadores para lograr dar determinadas sensaciones son distintas. Las posibilidades de los maquilladores son diferentes, porque depende mucho de cómo vea la cámara y cómo se lo muestre después al espectador, y esto ata un vínculo que va más allá de lo discursivo y que tiene que ver con las posibilidades que la técnica y la tecnología nos van dando a lo largo del tiempo. Pero hay algunas versiones que son realmente singulares. Yo buscando material para compartir con ustedes hoy, me iba topando con distintos ejemplos y uno de los que quiero compartir con ustedes, que yo no recordaba que había existido, pero que marca como una diferencia particular, es este que vamos a ver un fragmentito ahora y después lo revemos y después comparto algo más. Pero antes de seguir hablando, vamos un momentito a ver estas imágenes. La hija mayor era Meg, hermosa y responsable. La segunda era Jo. Ella era muy creativa e independiente, pero su fuerte carácter y sus modales poco femeninos a menudo le creaban problemas. Beth era la tercera de las chicas. Era dulce y amaba la música. Y la más joven era Amy. Estas cuatro chicas enfrentaron la vida durante esos negros días de la guerra civil. Esta es la historia de estas mujercitas. 雪雪が隠してる光る草の根隠してる雪雪雪が
隠してるあなたではる小さな橋を春になったらどこまでも思いは晴れなくかけるでしょう音になる日へ急ぐでしょうでも雪の意地悪はまだしばらくお預けねLa la 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 la. Diablos, la nieve está muy resbalosa últimamente. ¡Feliz Navidad! ¿Estás bien, John? ¡Feliz Navidad, doctor Burns! Será mejor que vayas a casa a secarte. Te resfriarás. Oh. Ya sé, tomaré un atajo. Muy bien. Ahora fíjense. ¿Lo ven? Lo hice. Bien, bueno, ahora vamos a verlo nuevamente, nada más que en lugar de escuchar lo que tiene la ficción para contar, les voy a hablar yo un poquito por encima. Esta versión realmente yo no recordaba que existiera y la verdad es que es muy singular, por eso dejé también los títulos de inicio, porque la historia, la acción se desarrolla en Estados Unidos, es decir, los personajes están atravesados por la historia de los Estados Unidos y realmente es como muy curioso verlo en esta versión, donde aparte hay como una especie de versión libre de ciertos aspectos físicos de los personajes que en el libro original, por ejemplo, están como muy, muy estrictos, ¿no? Muy claramente establecidos. Sí, esta primer presentación previa a los títulos, donde se presentan los personajes, respeta ciertas características de los personajes, ¿no? Que Joe es la más atrevida así en sus actitudes para la época, que hay una que Beth le gusta la música, que Amy es como coqueta y por eso duerme con el broche en la nariz porque quiere respingarse la nariz, pero más allá de eso, hay como una serie de cosas muy propias de este estilo narrativo que encontramos en este tipo de animación. Entonces vemos que, por ejemplo, el personaje protagónico, que claramente es el de Joe, tiene un cabello rubio impresionante y que inclusive, ahora esto se los voy a volver a mostrar, en la presentación de las cuatro hermanas, tiene un tamaño mayor a las otras tres, es decir, es como que se busca impactar y atraer al espectador de otra manera. Claramente ahora cuando veamos otros ejemplos de otras películas que se han hecho en live action acerca de este libro en otros momentos, vamos a ver que hay como un tratamiento totalmente distinto. Esta es la versión que encontré en animación, que obviamente no es nuestra como la animación occidental, entonces tiene como un tratamiento muy particular donde los personajes son como bastante planos, pero por ejemplo hay como un mayor trabajo de sombras y de texturas en lo que serían los decorados, sobre todo como veíamos recién en los títulos de inicio, ¿no? Donde vemos algunos tratamientos que dan como más volumen, una sensación como hasta más nostálgica si se quiere. Entonces hay en este caso una mirada que no solo vuelve a reversionar esta propuesta, es una remake, sino que también tiene como sus códigos propios por estar desarrollada en animación y en un tipo de animación en particular. Entonces, bueno, inicialmente quería compartir con ustedes esta,
esta alternativa que no tenía yo para nada en cuenta, no la tenía realmente dentro de las versiones de Mujercitas. Ahora bien, dentro de las versiones, como les decía recién, hay como distintas alternativas. Entonces, vamos a ver ahora, en un minutito, otra, otra versión de de la misma película, de la misma historia, y quiero compartir con ustedes esta versión, es de 1978, la vemos juntos y después compararemos con otras que también podemos ver. La guerra para la liberación de los esclavos llegó a su octavo mes en la Navidad de 1861. Aunque las batallas se libraban lejos de nuestro hogar de Concord, Massachusetts, nos parecían muy cercanas, ya que en septiembre nuestro padre se unió a las fuerzas unionistas. Era demasiado mayor para luchar, así que se alistó como capellán. De esta forma, la ya reducida economía familiar se vio seriamente afectada. Ni siquiera la Navidad, con toda su alegría, consiguió que el quehacer diario fuera más llevadero. Beth, ¿dónde demonios están los sellos para las postales? Ah, por ahí, no sé, mamá. ¿Cuál se le va al cuadrado para conseguir la circunferencia, el diámetro o el radio? ¡Que alguien me ayude! Amy era la única que seguía en la escuela. Meg, la mayor, trabajaba en una guardería y apenas ganaba una miseria. Levántate a ver si está aquí. Oh, Beth, cariñosa y dulce, hacía caso omiso de las tormentas que el resto desatábamos. ¿alguien ha visto mi cinta de pelo azul? En cuanto a mí, pasaba la mayor parte del tiempo en la guardilla, alargando al máximo la hora hasta mi quehacer diario, a hacer compañía a tía March, de la que recibía una paga aún menor que la de Meg. Aquel rincón del ático era mi refugio, mi castillo francés. Y lo que es más importante, un lugar de entrenamiento para lo que más ansiaba en esta vida, ser una buena escritora. La bruja convirtió el vino en veneno. Por sorpresa, Hugo acercó la copa a sus labios y la apuró. Bien, bueno, de esta versión que estábamos viendo, que como les decía ya tiene muchos años y bueno, justo este ejemplo que estaba disponible aparte no está en una resolución óptima, entonces capaz perdemos algunos detalles, pero sí podemos ver que hay nuevamente, ¿no? Está presente este tema de cómo atraviesa el aspecto histórico el relato, que es sumamente importante, y también hay como una especie de idea de belleza de la época que vamos a ir viendo modificarse en los distintos ejemplos. Así como recién veíamos esta búsqueda de la protagonista con su cabellera rubia, imponente y demás en la animación, en este caso estamos viendo a las tres hermanas de la protagonista, las tres hermanas de Joe, más bien chicas rubias y como con esta idea muy sajona, y el personaje de Joe tiene este pelo como más castaño, más cobrizo, y en este caso el pelo es importante porque entra dentro de las descripciones del libro original, entonces hay como para la autora una importancia que después en cada una de las versiones los distintos realizadores han ido reacomodando a lo que consideraron necesario en esa época. Entonces, en este caso, podemos intentar ver, más allá de la definición, que obviamente ya la apuesta es como una apuesta más naturalista, donde se intenta recrear lo que hubiera sido una casa de la época, con sus materiales, con los distintos elementos de utilería.
y no nos vamos a poner excesivamente estrictos en ese sentido para verlo ahora, pero también está esta presencia, ¿no?, del libro en los títulos, es decir, todo comienza con una imagen del libro, con lo cual en este caso hay un valor extra que tiene que ver con que no solo es una remake, sino que también se lleva al espectador a recordar que hay una película que está basada en un libro en este caso. Vamos a ver otro tráiler un tráiler de la misma película, una versión mucho más actual, tal vez ustedes la hayan visto en este caso y en un segundito ya la estamos compartiendo. Dame un minutito y ya pasamos a compartirla. Estoy trabajando en una novela. Es la historia de mi vida y mis hermanas. Que sea breve y picante. Y si la protagonista es una chica, asegúrate de que se casa antes del final. ¡Ah, Joe! Quiero ser una artista en Roma y ser la mejor pintora del mundo. Eso es lo que tú quieres, ¿no, Joe? Ser una escritora famosa. Sí, pero suena muy vulgar cuando lo dice ella. Mis hijas siempre andan metiéndose, tío. Bueno, yo también. Os presento a Meg, Amy, Beth y yo. Pienso abrirme mi propio camino en el mundo. Nadie se abre su propio camino, y menos una mujer. Tienes que casarte bien. Tú no estás casada, tía March. Eso es porque soy rica. Joe, ¿quieres bailar conmigo? No puedo porque me he quemado el vestido y Meg me ha dicho que me quede quieta para que nadie lo vea. Creo que tengo una idea en mente. Joe es un caso perdido. Ahora tú eres la esperanza de tu familia. Tenemos cierto poder sobre la persona que amamos. No es algo que te pasa de repente. Creo que los poetas no estarían muy de acuerdo. Podemos irnos ahora mismo. Yo venderé historias. Y tú deberías ser actriz y tener una vida en el escenario. Que mis sueños sean diferentes a los tuyos no significa que no sean importantes. Te amo desde el día que te conocí, Joe. No puedo evitarlo. Casarnos sería un desastre, ¿vale? Sería un Sería desastre. desgraciado. Viviría No solo puedo, para ti. ¡No puedo! La nueva obra escrita por la señorita Joe March. Las mujeres tienen mente y tienen alma, no solo corazón. Quiero ser la mejor O nada. Tienen ambición, también talento, no solo belleza. Estoy harta de que la gente diga que una mujer únicamente vale para el amor. No lo soporto. Entonces, ¿con quién dice que se casa? Bien, bueno, esta es de las últimas ya versiones y está muy presente eh, el discurso de esta protagonista que desde el libro original se presenta como una mujer rebelde que quiere trascender los estándares y las pautas sociales. En esta versión en particular hay como un especial énfasis en destacar esta búsqueda de singularidad, de independencia, de tener el propio espacio desde lo creativo. Son todos aspectos que obviamente se acentúan en función de la época en la que se está realizando el audiovisual. Una cosa es la época que se retrata y otra cosa es la época y al público al que se destina. Entonces, en este caso, se toma, como bien dice este avance, se toma el libro original y se desarrolla una remake, se desarrolla una versión donde la dirección de arte, en este caso, no solo está al servicio de mostrar la época y las características
de de estatus socioeconómico y demás, sino que también está orientado a em, destacar las características de los personajes en cuanto a sus búsquedas, a sus intereses y construir un vínculo de empatía con el espectador de hoy, ¿no? Que probablemente si hubiéramos visto la versión de 1978 completa, por ejemplo, o los avances de esa versión, hubiéramos encontrado tal vez otros acentos puestos en el discurso. Si bien ninguna de las versiones de esta historia puede evadirse de las características particulares de cada una de las hermanas, sus intereses, sus gustos, eso está respetado en todas. Ahora, en cada una de ellas se han ido ajustando ciertas cuestiones en función de la búsqueda del estudio que la lleva a la pantalla o lo que se pretende lograr, el efecto que se pretende lograr en el público. Al ser un clásico, por otro lado, también estamos ante la situación de que mucha gente puede tener el prejuicio de que esta es una historia que no corresponde a estos tiempos. Entonces, desde la dirección de arte se van tomando distintas decisiones que a veces son muy sutiles, pero que ayudan a aproximar a los personajes sin perder esa magia de estar viendo un producto que retrata una época que no es la época en la que estamos viviendo. Entonces hay una cuestión en estas hermanas, en cómo se vinculan, en la madre. La versión de la madre, por ejemplo, de esta película es como mucho más relajada que en versiones anteriores o inclusive que en el libro mismo, si bien se la presenta como una madre comprensiva, en este caso les diría que es prácticamente una madre relajada, una madre como poco rigurosa, que no parece ajustarse tanto a los cánones de la época que retrata la película. Entonces, han habido ahí algunos ajustes, inclusive este personaje de la tía que lleva adelante Meryl Streep, tiene tela para ser mucho más ácido que lo que se presenta en este caso, digamos, pero lo que refiere al personaje, a su caracterización, como toda vestida de negro, pero con telas de buena calidad, y a su casa, que ella es la tía rica y entonces tiene una vida ampulosa. Todo esto se respeta y también están presentes en los colores, en los materiales, eh, las, digamos, de alguna manera los indicios de las clases a las que pertenecen cada una de las protagonistas. Les quiero mostrar algo desde el inicio, porque eso es importante. Cuando vemos estas telas como de uso cotidiano, estas telas como más rústicas, en colores que no están muy saturados, que no tienen brillo, de alguna manera acerca al espectador a una clase más trabajadora, ¿no? Porque los colores muy saturados, los colores muy puros, siempre, hasta la aparición de los tintes sintéticos, siempre fueron más caros, siempre fue más difícil acceder. Entonces, en este caso vemos que los personajes están buena parte de avance con colores azulados, grisáceos, colores de la tierra, que son las telas más económicas. Ahora, cuando vemos las escenas de los bailes o la escena donde se presentan todas las chicas en la escalera, digamos, para presentarse en sociedad, ahí vemos la aparición de otros colores, de otros materiales e inclusive de otro tipo de diseños en las prendas, ¿no? Donde se puede ver más la piel de los personajes, que era algo que estaba reservado para situaciones de esas características. Y ahí sí volvemos a centrarnos en las características de la época. Digamos, hoy en día todos los colores básicamente son accesibles para la mayoría de la gente, mientras que en ciertos periodos históricos esto estaba íntimamente relacionado con una posibilidad económica, con un poder adquisitivo. Entonces, la película equilibra en este caso el retrato de aspectos muy puntuales de la época, y eso lo podemos ver también en la utilería y en distintas decisiones en la ambientación, y los articula con algunos pequeños guiños que
permiten que la película siga joven, ¿no? Que la historia siga resultándonos cercana y accesible. Y bueno, una de las hermanas recién accede a estos colores como más vistosos y a este tipo de textiles de los que yo les hablaba antes, más parecidos a rasos o a telas más sedosas, cuando realiza un viaje con esta tía rica, ¿no? Entonces ahí de alguna manera se genera un quiebre entre el aspecto de esta hermana que logra viajar y que es como la protegida de su tía, y las otras tres hermanas que, si se quiere, siguen con vidas en ese sentido un poco más sencillas. Entonces, de alguna manera, aunque no lo crean, hay otras adaptaciones, hay otras remakes. En este caso elegí estos tres ejemplos como para poder establecer distintos puntos en cada uno de ellos, pero no han sido las únicas tres versiones, tres remakes de esta historia. Han habido más y cada una de ellas se ha caracterizado por algún tipo de singularidad. Digamos, tenemos versiones en blanco y negro, tenemos estas versiones que vimos a color, tenemos la versión animada, hay muchísimo para ver y para establecer cómo en el paso del tiempo o en la diferencia en la manera de contarlo desde el punto de vista técnico, como vimos en la animación también, se puede tener una distinta percepción, una distinta perspectiva a partir de la misma historia. Por supuesto, habrá quienes disfruten más de una o de otra. En este caso, al ser basado en un libro, para aquellos quienes leen el libro, después son más estrictos, ¿no? Con la transposición a la pantalla, con las distintas decisiones que se toman al llevar un libro a la pantalla. Pero desde la dirección de arte hay singularidades en cada una de ellas y lo que sí tienen en común es que todas, cada una a su estilo, intentan respetar el espíritu de la época, digamos, obviamente considerando el enfoque que cada realización tiene, pero todas a su manera intentan respetar el espíritu de la época, todas respetan estas particularidades de estas cuatro hermanas que representan cuatro personalidades distintas y a lo largo de la película cada una de ellas hace su recorrido, tiene como su arco y sus distintas evoluciones o transformaciones o modificaciones que de alguna manera permiten que sean como cuatro piezas dentro de un rompecabezas muy dinámico en lo que refiere a la historia. Con respecto a este personaje de la madre que les decía, en cada una de ellas podemos ver una madre que, si se quiere, se ajusta más a la madre del tiempo en el que se hizo la película. Así que ahora vamos a dejar descansar a las mujercitas y voy a compartir con ustedes otra, otra película, otro fragmento que me parece como que vale la pena que veamos unos minutos y después conversarlo. Así que vamos. Ahí estamos. Ir de gala para recibir otra vez a uno de los mayores cómicos de la historia del cine. Un actor y director que realizó un cine comercial pero de altísima calidad. Un descubrimiento. Uy, perdón. La profesora tocó algo que no tenía. Aguárdenme un momento, por favor. Aguárdenme un momentito. Bien. Ahí estamos. Un segundito y ya estoy con ustedes. Ahora sí, vamos a compartir. Bien, bueno, lo que estamos viendo ahora es un fragmento, digamos, muy reconocido
de Charlie y la fábrica de chocolates. Lo que vamos a ver después, que antes se me tildó, así que ahora lo vamos a volver a compartir, son algunos minutos de una versión anterior. Pero para mucha gente, para muchísima gente, esta es la primera película que se hizo acerca de esta historia, ¿no? Esta versión de Barton, donde se toma esta historia de Willy Wonka y a partir de ahí se desarrolla esta película de los famosos ganadores al pase a la fábrica y todos los sucesos que se dan. En este caso, saltamos de una película como la anterior, que era una propuesta más relacionada con una mirada más naturalista de las cosas, y en este caso pasamos a un universo que tiene como muchísimo de fantasía. Y como tal, permite un montón de juegos desde la dirección de arte, muchísimos juegos desde la utilización del color, desde la utilización de la textura. En este caso, aparte, la fantasía tiene mucho que ver con golosinas, con caramelos. Entonces, hay una exacerbación de todos estos dulces y de alguna manera hay una búsqueda en los distintos personajes de caricaturizar de algún modo sus rasgos más característicos. Entonces nos encontramos ante una película que al momento de un eventual remake da muchísimas posibilidades dentro de lo que el libro original, porque también está basada en una obra literaria, dentro de lo que el libro original plantea, da como muchas alternativas creativas y muchas maneras distintas de poder ver este universo. Em, Sin embargo, aunque digamos de muchas alternativas distintas para ser visto, no hay, si se quiere, y obviamente teniendo en cuenta los aspectos técnicos que claramente siempre son importantes, no hay, si se quiere, tanta diferencia entre la película que yo les voy a mostrar, voy a compartir con ustedes ahora unos instantes, no hay tanta diferencia en la búsqueda estética entre una y otra. Si nos fijamos, digamos, en este caso, em, Bienvenidos. podemos ver que hay una diferencia en lo que tiene que ver con el recurso técnico, ¿no? Pero si se fijan, la caracterización del excéntrico Willy Wonka y también la caracterización de estas familias y de estos chicos que vienen a visitar la fábrica, si se quiere, sigue teniendo una búsqueda similar, ¿no? Esta búsqueda de darle un perfil singular a cada uno de ellos. Y si bien el artificio escenográfico es más evidente porque no eran los mismos recursos que podemos ver en la versión más actual, aún así el tipo de búsqueda estética es similar, ¿no? Y es como llevado todo muy al extremo. Volvemos a ver este universo vinculado con el mundo de las golosinas, volvemos a ver estos personajes que están desesperados por estos chocolates y este río de chocolate por el que ellos pueden navegar. Es decir, hay como cierta ingenuidad, como podemos ver ahora, en algunos de los recursos, pero sin embargo hay otras tantas cosas que si se quiere se pueden ver de manera muy similar a las que vimos en la película recién. Digamos, este es el abuelo de esta versión y el niño protagonista, y si se quiere, no hay una transgresión tan grande entre una y otra. Para mí es muy interesante ver esta película porque, insisto, para muchos la primera Charlie es la que veíamos antes, la que interpreta a Johnny Depp, y abrió como todo un universo de fantasía y de decir, uy, qué maravilloso cómo se interpretó, cómo se desarrolló, cómo se realizó. Y de repente vemos esta versión de la década del 70 con otros recursos y con mucha menos tecnología disponible y de alguna manera nos lleva
exactamente al mismo lugar, ¿no? A la misma sensación de fantasía, de excentricidad, insisto, con una cuota de ingenuidad que la otra película no tiene. Por eso, de algún modo, para aquellos que no vieron esta película, es como que la remake es la primera y es como que la han llenado se ha llenado mucho de halagos esa propuesta. Sin embargo, cuando vemos esta película nos damos cuenta que fue como pionera en cómo hacer esta transposición del libro a la pantalla y nos encontramos con estos mismos personajes, sus mismos caracteres y con la misma búsqueda de llevar al espectador por un mundo de fantasía donde existen muchísimos personajes que no encontraría en la vida cotidiana, que no encontraría en su vida real. Entonces me parecía que era interesante también acercarles la comparativa, si se quiere, de alguna manera, entre estas dos propuestas, donde la de Tim Burton es remake y donde esta tal vez es una película menos conocida por el público general y que genera a veces cierto desconcierto, porque al ser desconocida es tanta la gente que no sabe que existe, que es como, no, pero esto, ¿cómo puede ser? Bueno, sí, hubo una película antes y que de alguna manera dejó sentadas las bases para que después Tim Burton las retomara y generara su remake, pero las bases estuvieron sentadas desde esta película. Así que me parecía como muy oportuno para esta instancia poder compartirlo también con ustedes como otro ejemplo totalmente distinto al que vimos anterior y si se quiere, probablemente menos masivo en un punto porque la historia, digamos, el libro de Charlie, si bien es conocido, tal vez no ha tenido la masividad que puede haber tenido la historia que vimos antes. Pero me parecía que valía la pena que lo viéramos y también, ¿por qué no?, sembrar en ustedes la idea de que en algún momento, si está a su alcance, puedan ver esta película en su versión más antigua para también poder ir detectando, ¿no? Cuáles son los distintos intereses y cuáles son las distintas búsquedas de los realizadores al momento de desarrollar cada uno de estos productos que aparte llevan muchísimo tiempo de trabajo, de preproducción, es decir, nada tiende a ser arbitrario en estos casos, ¿no? Siempre hay como mucha premeditación. Y hablando de premeditación y hablando de todo un poco, bueno, acá Joshua me dice que le parecen muy buenas ambas películas. Gracias por estar en el chat. A ver, acá algunos me habían dicho que no habían visto compartir pantalla. Uy, ¿qué fue lo que se perdieron? Em, digamos, llamativo porque yo acá lo veía como compartido. Así que cualquier cosa, si quieren, después les puedo pasar los links. Si se perdieron de algún fragmento, se los puedo pasar por el chat. Así pueden verlo después si se perdieron algún pedacito. Em, en este caso, y hablando de películas que también han tenido remake, vamos a dar otro ejemplo. Some say to survive it, you need to be as mad as a hatter. Which luckily, I am. Alice, it's you. You're back. Alice? See, Alice? You're absolutely Alice. I'd know you anywhere. Don't let me. Alice has returned to Wonderland. Since you've been gone, the Red Queen's taken over all of Wonderland. Help us make the world bright again. I need a pig here. I love a warm pig belly for my aching feet. Stop that.
Impossible. Leave it in. Bien, bueno, en este caso, nuevamente una remake, nuevamente de la mano de Tim Burton y por supuesto en este caso hay algo de la estética del propio director que se ve como muy fuerte en esta remake, por eso especialmente quería compartirla, ¿no? Porque si bien en la que veíamos anteriormente, yo les decía que la primera versión de Charlie tenía como cierta ingenuidad comparada con la de Barton, en este caso estamos ante una propuesta que nos vende una Alicia en un contexto que se percibe como mucho más amenazante y mucho más oscuro que otras versiones, una de ellas la que vamos a ver después. Con lo cual me parecía que era también un ejemplo oportuno para ver juntos y para ver también cómo a veces al momento de la remake las propias características, el propio estilo del director termina impactando directamente sobre la manera de contar y desde qué lugar se cuenta, ¿no? Entonces hay una exaltación inclusive de cierta colorimetría en este caso, que está como muy, muy presente y una textura en la imagen que va cambiando dependiendo de la situación, pero donde hay como cierta sordidez por momentos, donde hay la presencia de distintas sensaciones vinculadas con lo áspero, con lo suave, con lo sedoso, y todo esto también va generando distintas sensaciones en el espectador para una experiencia mucho más inmersiva, donde no es lo mismo eh, plantearlo desde un lugar que tenga como toda la misma textura plana. En este caso, si bien hay muchas cosas que están hechas con nuevas tecnologías, sí sigue estando como muy presente esta sensación de lo real, de lo que puede ser táctil. Entonces, al momento de representar ciertos materiales aún hechos de manera digital, se sigue percibiendo esta sensación naturalista, esta sensación real, de algo que puedo tocar, de algo que puedo sentir. Y todo esto, insisto, favorece muchísimo la experiencia inmersiva en un mundo totalmente alocado. Entonces, tenemos que encontrar la manera de empujar al espectador a ese mundo. Y los aspectos sensoriales que trabaja esta película favorecen la idea de cómo voy a llevar al espectador a este mundo de fantasía, pero que aparte tiene como cierta cosa permanentemente al límite y alocada y donde los personajes a veces no son lo que parecen. Entonces, bueno, creo que en este caso nos encontramos con una remake que tiene una fuerte impronta autoral del realizador y que no deja dudas. Uno ve esta película y tal vez, aunque no sepa quién es el director, puede presumir tranquilamente que es una película de Barton. Es decir, hay muchos indicios y hay muchas huellas de su realizador. Digamos. En este caso teníamos esta versión que en su momento fue como sumamente disruptiva en comparación con la que hasta el momento era la Alicia más, si se quiere, más conocida y más asociada en la memoria de todos. Entonces, para eso, para ir a esa Alicia de la que hablábamos recién, vamos a ver ahora unos minutitos y después vamos a comentarlo.
Step into an exciting, colorful, wonderfully new world as Walt Disney brings to glowing life the adventures of Alice in Wonderland, based on Lewis Carroll's beloved story. There are wonderful tunes for your heart, wonderful thrills for your eyes as you share with Alice the wonderful things she sees, the wonderful friends she meets. Tweedledum and Tweedledee, the Walrus and the Carpenter, the Mad Hatter, the March Hare, the Cheshire Cat, the White Rabbit, and many more. I'm late for a very important date. No time to say hello, goodbye. I'm late. I give myself very good advice, but I very seldom follow it. Very, very birthday To me? To you. a very, very birthday For me? for you. Fíjense que lo primero que hacen en este caso es decir, recuerdan Blancanieves, ¿no? Como que fue la primera princesa, después Cenicienta, y ahora, digamos, viene esta heroína que estaba como por fuera de los universos de las anteriores, y fíjense que en ese momento era a través de Technicolor, es decir, estamos a un abismo de los recursos técnicos actuales. Pero más allá de eso, creo que lo que es interesante para ver y poder comparar y ver lo disruptivo que en un punto resulta ver la remake de Barton que vimos recién, es el tratamiento que tuvo esta película, que obviamente estaba prácticamente destinada a un público, digamos, de corte infantil, mientras que la otra es como más amplio, si se quiere, el público. Pero fíjense que hay como una cierta inocencia y hay como una cierta dulzura, inclusive en el personaje del sombrerero, es decir, no hay, no hay relación entre el personaje que vimos recién y este personaje y el vínculo que se genera con el espectador, ¿no? Hay como toda una estilización que tiene más que ver con cierta dulzura, con cierta suavidad, todo lo que es este mundo de fantasía de las flores, las mariposas, es decir, tiene como un condimento totalmente distinto al que vimos recién y en este caso, hasta hace unos años podríamos haber pensado que era como una especie de típico producto de Disney. Después Disney, bueno, se fue diversificando, fue creciendo y ya no necesariamente es así. Pero en este caso, para ese momento, era como una especie de típico producto en el cual, digamos, estaba la fantasía encarada desde un lugar de mayor inocencia, em, totalmente diferente a lo que acabamos de ver recién, sobre todo porque la asociación que se hace de Alicia es una asociación con estos dos personajes. ¿Y dónde está la dirección de arte en todo esto? Bueno, está absolutamente en todo. Está en la elección de la paleta de colores, está en la elección del vestuario de Alicia, en el detalle de su moñito recogiendo su cabello, digamos, esta sensación que da Alicia de ser una niña como dulce e inocente que ha caído en este mundo como medio inesperado y muchas de las cosas que vemos tienen que ver con este mundo suave e inocente, mientras que otras no, pero de una manera más liviana que la que vimos recién. Entonces aparecen todos estos personajes que si vemos las dos películas entendemos claramente cuál se corresponde con cuál, pero en este caso la huella autoral es más del estudio que del realizador.
digamos, y la manera en la cual están creados y están inventados todos estos personajes de fantasía también tiene que ver con la dirección de arte, porque no solo hay color, sino que también hay vestuario, hay detalles de utilería, hay estilizaciones, todo esto por supuesto que tiene que ver. En lo personal, me impacta siempre mucho cómo se manejan los distintos contrastes de color, las distintas sensaciones que se generan a partir de esto y cómo de alguna manera se vendía en ese momento la película. Piensen que esto es la venta de la película, son los avances que se hicieron en la época. Entonces, también es algo interesante para visualizar, ¿no? Cómo cambió de la mano los avances del cine y de la mano de los cambios en el lenguaje audiovisual, como de alguna manera también fue cambiando el modo de acercarle al espectador las novedades, las primicias, los nuevos lanzamientos cinematográficos. Entonces también me parecía mucho más interesante poder compartir esto con ustedes que capaz compartir un fragmento de la película, porque de algún modo acá vemos como una especie de la síntesis del abordaje y también tenemos el plus de poder ver cómo se estaba acercando al espectador, cómo se invitaba de alguna manera al espectador a que se entusiasme y vaya al cine a ver esta película. Bien, ya pasamos por Alicia, pasamos por Mujercitas, hemos pasado también por nuestro querido Charlie. Ahora vamos a detenernos un instante en un relato que también es un clásico, también basado en una película. Hay una singularidad en todas estas historias que se han reversionado, que es que la mayoría de ellas tienen como punto de partida una película, porque en el caso de Alicia también hay una película. Perdón, también hay un libro, no una película, son películas basadas en un libro. También hay un libro ahí dando vueltas. Y otra de otro género totalmente distinto, y nos alejamos acá de la fantasía, otra que está basada en un libro que es una historia que es un clásico y que es una película de las más ganadoras y de las más largas en cuanto a extensión de la película, de la historia. Es una película muy típica de Semana Santa que se llama Ben-Hur y que está basada también Ben-Hur en un libro. Esta película, si no la han visto, les recomiendo que la vean porque es un despliegue que fue único en su época y fue único y exitoso a tal nivel que salvó de grandes problemas económicos al estudio que la produjo. Es decir, fue realmente majestuosa. It's a Roman world. If you want to live in it, you must become part of it. The Emperor is watching us, judging us. This bone came into the world for this death, this killing.
either for me, against me. That's the choice. Then it's you. Bien. Esta película, esta versión, que es la más famosa y conocida, que es la que estamos viendo los avances en este momento, no fue la primera, digamos. También fue remake, una versión blanco y negro aún de esta película. Elegí esta porque es realmente icónica, porque es realmente como, nada, un compendio de decisiones y de desarrollos interesantísimos desde la dirección de arte. Ha tenido un trabajo durante años de investigación acerca de usos y costumbres de los romanos, del pueblo judío, de la historia del cristianismo. Es decir, una película que aparte ha desplegado muchísimos recursos que eran inesperados en la época y que aparte de la extensión, digamos, una película larga, tan larga que viene dividida en dos partes, tan larga, pero que logra acompañar al personaje por los distintos momentos y las distintas instancias, desde que es un señor respetado hasta que lo toman prisionero, hasta que después es respetado nuevamente y a pesar de eso tiene como una búsqueda que, bueno, que ustedes verán si ven la película, como para no spoilear demasiado, pero sí es una película que desde la dirección de arte intenta retratar a muchas culturas distintas, lo cual siempre es un desafío porque están los pobladores de Judea, están los romanos que vienen a invadir, también hay árabes, hay distintos estratos sociales dentro de cada uno de ellos, están los esclavos. Entonces, una de los momentos icónicos de esta película, uno de los momentos imperdibles, es una carrera de cuadrigueros, de estas carretitas que se ven con los caballos en un momento, que esa escena sola llevó muchísimo trabajo, miles de extras. Piensen que en este caso no hay extras reproducidos con recursos digitales, eh, y cada elemento de vestuario que vemos, cada elemento escenográfico, cada utilería está realizada para la película, digamos. Esta película es de la década del 50 y tiene una cantidad de trabajo y una propuesta tan ambiciosa que en su momento le valió 11 premios Oscars, es decir, algo que era impensado en ese momento. Siempre, aparte, tenemos que contextualizar los recursos y las posibilidades y los recursos, sobre todo desde lo técnico, ¿no? De cada época. Digamos, la película realmente es para verla y es para aquellos que nos gusta la dirección de arte, disfrutar, imaginar lo que habrá sido la posibilidad de participar en un proyecto donde cada uno de esos cascos fue hecho, cada una de esas prendas de vestuario fue realizada, todo tuvo previamente una investigación de época. Realmente es muy impactante cómo está desarrollada y por eso de todas las Ben-Hur que habían dando vueltas, esta era una de las que quería compartir con ustedes porque de alguna manera también es una invitación a que si les gusta la dirección de arte, la curioseen a ver qué les parece, preferentemente en idioma original porque a veces online aparece mucho en español y se pierde un poco su magia. Pero hace unos años hubo un intento de hacer una remake y ese remake, por supuesto que quiero aprovechar para ver unos instantes con ustedes y para que podamos establecer también algunas, algunas constantes o no de la propuesta. Así que en un momentito ya lo voy a compartir con ustedes para que podamos verlo. A ver, ahí estamos.
Un minutito y ya vamos a verlo. Siempre tengan en cuenta que cuando estamos ante estas reversiones, a veces para uno es inevitable desde lo subjetivo como espectador decir, esta me gusta más que esta es más linda que esta. Desde la perspectiva de la dirección de arte, en este caso puntualmente, intentamos ir más allá de eso, ¿no? Y ver qué es lo que nos logra contar cada una de estas películas, de qué manera nos entretiene, nos emociona, nos incomoda, dependiendo cuál sea su búsqueda. From this is your body, is your heart, and your God is the glory of Rome. Believe that. How long were you a slave? 5 years. What is your name? Benner. My family was one of the most respected in Jerusalem until we were betrayed. My young brother. Messiah! You know we've done nothing wrong. Rome's calling for blood. Crucify them. The world you live in is Rome's. Their laws, their power. I won't let Messiah go unpunished for what he's done to us. There is a way. In the arena, there is no law. Your brother is crying Rome. Defeat him, and you'll defeat an empire. Should have stayed away. You should have killed me. Remember, first to finish. Last to die. Stand by now, brother. Stand by. Stand up now. Bien, no podemos negar que en este caso también hay una búsqueda de un impacto, un desarrollo. Algo singular de esta película es que toma a los dos antagonistas como hermanos, ¿no? Que originalmente el vínculo es fraterno en la película que vimos el fragmento anteriormente, que vimos los avances, pero no es un vínculo de hermanos. Esta versión actualizada busca ir por el lado de este vínculo de hermanos y hace esto que yo les decía al inicio de nuestro encuentro hoy, que es como que intenta traer ciertas cuestiones como actuales y de alguna manera a través de ellas conquistar la empatía del espectador. Entonces, si observamos el casting, por ejemplo, es un casting donde los protagonistas tienen una impronta en sus rasgos, en sus tipos físicos y demás, más de nuestros tiempos, ¿no? Más de nuestra época. Estamos intentando retratar una historia de una época anterior, sin embargo, más allá de eso, estamos en un, ahí, ¿no? Como en una sensación de que estas chicas dan como un poquito más actuales, estos protagonistas masculinos también. Entonces hay ahí como un coqueteo, como una intención de intentar atraer al espectador desde un lugar que para el espectador sea familiar también. Digamos, si bien le estamos contando una historia que claramente es de otra época, en otro contexto y demás, de igual manera hay ahí recursos dando vueltas que nos acercan de una manera más o menos sutil, dependiendo del caso, a nuestra época. Y lo que se suma también en este caso es que son evidentes los recursos digitales disponibles que hacen que algunas resoluciones se hagan desde otro lugar y logren otros efectos. Mejores, distintos, peores, eso será a consideración de cada uno, pero sí es importante poder visualizar dónde están estas fortalezas, eventualmente desde la dirección de arte. Hay muchas licencias desde la dirección de arte, si bien es evidente que hubo una investigación y una búsqueda, hay como muchas licencias que también creo que fueron tomadas en función de intentar atraer a nuevos espectadores, ¿no? A una generación nueva, probablemente más joven, y hay como una cosa ahí como de más de novelesca, más telenovelesca al momento de
plantear los vínculos entre algunos de estos personajes. Aún así, digamos, sigue siendo, obviamente, desde lo que es el despliegue, sigue siendo un despliegue impactante y sigue siendo un producto que tiene en ese sentido la misma búsqueda de impresionar al público que el anterior. Digamos, la versión que vimos con anterioridad surge en una época y es parte de una gran tradición de la época de realización de películas vinculadas con pasajes de la Biblia o con aspectos bíblicos. Entonces, bueno, Ben-Hur, si bien es un personaje que no existió, es atravesado por situaciones que tienen que ver con pasajes de la Biblia. Entonces había en ese momento del cine muchos ejemplos similares, no sé, Quo Vadis, Los Diez Mandamientos, El Manto Sagrado, no sé, han habido montones de películas que han tomado estas temáticas y en general siempre desde un lugar de grandes producciones. Pero la que vimos antes, la de la década del 50, es sin lugar a dudas una de las producciones más ambiciosas no solo del género, sino también de la historia del cine. Me parece que es interesante porque, por ejemplo, esto que decíamos antes, que tuvo 11 premios Oscars, de repente puede ser anecdótico, pero hasta que Titanic no ganó otros 11, no hubo una película que equipare esto. Esto también tiene que ver con lo que representó para la industria del cine el lanzamiento de esta película, el éxito que tuvo y no por nada sigue vigente. Entonces, desde la dirección de arte, cuando pensamos en remakes y intentamos ¿no? repasar un poco los ejemplos que vimos hoy y estas diversidades que podemos identificar entre cada uno de ellos, podemos ver que en realidad hay como muchos caminos posibles, ¿no? Al momento de la remake y que si bien hay algunas que eh, han logrado superar a las anteriores, eh, inevitablemente eh, es como que hay público para todas ellas, porque en cada una de las etapas de la historia del cine o de la televisión o en este momento de las plataformas, ha habido un público que tal vez ha esperado este tipo de productos en su versión original, en sus remakes, y la remake permite actualizar, permite explorar, permite cambiar. También y es tema para otro tipo de charla, pero también muchas veces la remake pone en evidencia como una especie de carencia de nuevas ideas en algún momento, ¿no? Como la dificultad de encontrar ideas innovadoras para llevar adelante. Entonces se vuelve a los antiguos éxitos, se vuelve a antiguos libros, ideas, y se intentan refrescar, se las intenta dar otra mirada. Pero después hay una parte que queda en la subjetividad de cada espectador, que es qué es lo que disfruta más, ¿no? Si disfruta más esta mirada de la primer propuesta de cada una de estas películas, muchas de las cuales, como les decía, fueron en blanco y negro y algunas hasta mudas, o si se siente más afín o más cómodo con otras, digamos. Creo que no hay que, la idea no es juzgar, sino como espectador común poder identificar con cuál nos sentimos más a gusto, cuál nos entretiene, nos emociona, disfrutamos más. Y después, sí, desde la perspectiva más profesional, como puede ser en mi caso, a veces es identificar dónde están las fortalezas de cada una de ellas, qué es lo que buscaron, qué es lo que lograron, y en mi caso, que soy del área de dirección de arte, bueno, poder evaluar cómo construyeron esta propuesta de dirección de arte verosímil para los espectadores de su tiempo y algunas cómo lograron trascender su tiempo y seguir siendo verosímiles al día de hoy. Creo que eso es un logro increíble, digamos, que un producto puedan pasar 50, 60, 70 años y lo sigamos viendo y nos sigamos apropiando de esa ficción y la transformemos en realidad
en nuestras cabezas, me parece que es fantástico y que es un logro de trascendencia increíble para cualquier producción audiovisual. Estaba viendo si había preguntas o consultas de parte de ustedes. Em, a ver, ahora voy a copiarles y voy a pegarles los links. Em, a ver, acá Giovanni está planteando qué tanto se puede modificar una historia para una remake y no caer en sanciones por categoría y originalidad. Y esto, no sé, tiene más que ver con derecho de autor y en general son los productores los que suelen también manejar esto. Evidentemente hay un margen bastante flexible, habrá que ver bajo qué normativas legales en cada caso, pero evidentemente hay una clara posibilidad de tomar una película que ya se hizo y proponer una nueva versión, hacer una remake. Después, a ver, en la Universidad de Palermo hay dirección de arte en el área de cine, imagen y sonido y fotografía, y las carreras de espectáculos en el último año de la carrera. Y tiene, por supuesto, vínculo con la gente de publicidad y de gráfico, porque pensemos que, por ejemplo, acabamos de ver los avances de las ventas de estas películas, detrás de las cuales hay toda una ingeniería publicitaria, hubo toda una ingeniería publicitaria, o a veces vemos los afiches de las gráficas que claramente han tenido intervención de diseñadores publicitarios, de gente de diseño gráfico, así que sí, hay como muchísimo para explorar en ese sentido. Acá Sofía me pregunta si una remake suele superar a la película original por la tecnología avanzada. La verdad que no. La tecnología es un recurso, pero como todos los recursos, depende en manos de quién está y con qué sentido. La tecnología por sí misma realmente no hace a la diferencia. Creo que lo que hace a la diferencia es de qué manera tenemos en claro qué es lo que queremos contar y optimizamos cualquiera de los recursos disponibles, entre ellos la tecnología. Pero no, yo no considero que la tecnología sea determinante. De hecho, entre nosotros, y que no nos escuche nadie, de las dos Ben-Hur, a mí la que más me gusta es la de la década del 50, porque creo que es la que tiene como un espíritu más afín a mí, porque me encanta saber que pudieron dedicarle tanto tiempo a la investigación previa que permitió construir este verosímil de una película que dura como 3 horas y que no es para nada sencillo sostener. A ver, David, me estás haciendo una consulta acerca de si se dicta dirección de arte online en la UP. Mira, esto lo tendrías que consultar directamente con la facultad. Hay ofertas para cursadas presenciales, sé que también hay materias virtuales. No sé si está completa la carrera de manera virtual, pero esto, si te comunicas con la facultad, ellos te van a saber orientar y guiar, y seguramente vas a tener rápidamente una respuesta. Así que no sé si hay alguien más que quiera hacer algún tipo de consulta. A ver, en todo caso, un remake tiene como principal deber darle un nuevo enfoque al universo ya contado. Mira, a veces le dan un nuevo enfoque y a veces se respeta y simplemente se actualiza. En los ejemplos que yo busqué, intenté poder darles variedad y como poder ver como distintas maneras de desarrollar una propuesta a partir de una misma historia. Pero si te pones a ver, vas a encontrarte con películas que realmente no tienen un nuevo enfoque en su universo, el enfoque se mantiene y lo que se busca simplemente es hacer una versión actualizada con, digamos, los recursos de la época. De hecho, entre las mujercitas que hay dando vueltas hay un par que no presentan un enfoque diferente entre sí, que se mantiene como un enfoque bastante similar, pero evidentemente en cada momento consideraron que era interesante poder hacerla y volverla a hacer. Pero no, Joshua, no tenemos como una regla en la cual
uno diga, si hay una remake, que sea un enfoque distinto. Sí es verdad que desde la dirección de arte podemos construir, si tenemos la posibilidad de participar, podemos construir una propuesta que tal vez nos parezca que se ajusta más a la época o a lo que el libro quiere contar, pero esto también va a depender un poco de cuál sea el pedido del director, ¿no? Qué es lo que él quiere lograr con su película, y ahí nosotros como equipo de arte empezamos a trabajar en función de la película que está planeando este director y que ha acordado con sus productores. Entonces nosotros nos limitamos a hacer lo mejor con aquello que el director quiere lograr de su producto. Pero no hay digamos, el desafío no es necesariamente que el enfoque sea diferente, si bien es válido digamos, y uno a veces disfruta poder ver distintos enfoques, pero vas a encontrarte con muchas películas que mantienen un enfoque prácticamente idéntico a lo largo del tiempo y a lo largo de sus versiones. Digamos, creo que hay más de una si me pongo a pensar. Antes de despedirnos, quería intentar copiar y compartirles los links, que es algo que intento hacer, sobre todo por si alguno de ustedes tuvo dificultades al momento de visualizar alguno de los fragmentos. Van a encontrarse con que entre los links que les estoy compartiendo hay un par de cositas extras que no las vimos hoy, pero que también están vinculadas con todo el material que estuvimos visualizando y todo lo que estuvimos compartiendo. Espero que hayan disfrutado mucho de este encuentro. Si les interesa el tema, mañana a la mañana estaré nuevamente, en esta oportunidad sí hablando puntualmente de época, que hoy hemos hablado así un poquito porque siempre es importante destacarlo y porque es una de las patas de la dirección de arte, el abordaje de la época. Así que mañana vamos a estar hablando un poco de época, pero vinculado con animación. En relación a lo que es la charla de hoy, les agradezco muchísimo su asistencia, espero que lo hayan disfrutado, que sigan con curiosidad por el cine y bueno, y sobre todo que puedan ir encontrando, digamos, a partir de estos encuentros, de estos intercambios, que puedan ir encontrando cada vez más placer al momento de ver una película o cualquier producción audiovisual. Espero que estén muy bien y les agradezco muchísimo a todos.